Todos aquellos varones y damas que, hastiados y cansados de ese diario vivir amargo y doloroso, se decidan a entrar por el estrecho y difícil sendero que conduce a la muerte mística, podrán evitar el caer en esos abismos infernales y escapar de los horrendos padecimientos de la muerte segunda. Morir de momento en momento, descubrir, comprender y eliminar los indeseables elementos infrahumanos que constituyen al ego pluralizado aquí y ahora, es en verdad algo duro y difícil. Es algo duro y difícil. Pero morir abajo, en las regiones sumergidas del planeta, es miles de veces más difícil y más doloroso. Es mejor dedicarle 30 o 40 años a la muerte mística que pasar miles de años pudriéndose asquerosamente en el basurero de la naturaleza. El que se crea o se deje de creer es algo que no tiene la menor importancia, porque los hechos son los que hablan por sí solos. Los españoles de antes de la colonia no creían que cruzando el mar existiera otras tierras y otras razas humanas. Sin embargo, los hechos demostraron lo contrario. Antes que los aviones cruzaran raudamente los espacios aéreos, los pseudocientíficos de entonces negaban enfáticamente que algo más pesado que el aire pudiera volar. Así que eso de creer o no creer es algo de verdad intrascendente. El estudio y la investigación personal es el camino correcto para experimentar la verdad escondida detrás de todos los enigmas y leyendas en las que quedan frenadas las teorías, las creencias, las opiniones y especulaciones intelectuales y emocionales de creyentes y escépticos de conciencia subjetiva. Para la conciencia objetiva de aquellos que destruyeron los elementos inconscientes y subconscientes de la percepción psicológica y espiritual, la verdad de las leyendas y los mitos se pone al descubierto con todo su extraordinario realismo, pasado y presente, pues lo que ha sido, lo que es y lo que será es siempre lo mismo. Por esto es que el sabio Salomón dijo que no hay nada nuevo bajo el cielo, pues en la creación no existen tiempos pasados, presentes ni futuros, sino un instante eterno, como diría el maestro Samael. No existen tiempos pasados, presentes ni futuros. Lo que existe es un instante eterno. De modo que esa cuestión del tiempo dividido en fracciones es algo puramente imaginario, porque constantemente están pasando las fracciones del tiempo, segundos, horas, minutos, días, semanas, meses. ¿Y qué es lo que cambia? Con el advenimiento de los nuevos años,
¿Qué es lo que cambia dentro del ser humano? No hay ningún cambio. Las máquinas humanas continúan siendo máquinas humanas, aunque pasen los años, los siglos, los milenios. De modo que la cuestión del tiempo está muy buena como para no llegar tarde a los compromisos existenciales, pero no para incluirlo en el proceso interior de la vida. No podemos esperar algún mañana mejor. No podemos esperar algún año mejor. Lo único que podemos esperar es la recurrencia de los procesos accidentales, de los procesos repetitivos, recurrentes, de los procesos de las causas y de los efectos. Eso es lo que constantemente está moldeando la vida de los seres humanos. Viaja el planeta dentro del sistema solar de Ors. Gira el planeta sobre sí mismo. Y a eso es lo que le llamamos noche y día, mañana y pasado. De modo que necesitamos comprender que la única realidad posible para el ser humano es cambiar su nivel de ser. Primero que todo necesitamos comprender, conocer, saber por experiencia directa cómo es nuestro ser, de qué está compuesto nuestro ser, cuál es el tamaño de nuestro ser. Porque nadie puede cambiar lo que no conoce. Para cambiar nuestro ser necesitamos conocerlo. Y es claro que el esoterismo tiene las técnicas para conocer a ciencia cierta cuál es nuestro nivel de ser. Si no lo conocemos, no podemos cambiarlo. Ni encontraremos las razones objetivas para cambiarlo. Estaremos siempre con esa idea rancia de que todo está muy bien, de que no le hacemos daño a nadie, de que no robamos, de que no mentimos, de que no somos perversos. Y eso es lo que nos perjudica verdaderamente. Nadie puede buscar lo que cree que no necesita. Nadie puede tomar un camino si cree que no tiene necesidad de andarlo. Es por esto que el esoterismo
insiste en que el ser humano, así como está, no tiene nada. Puede poseer acá en el mundo tridimensional muchísimas cosas, pero dentro de su mundo interior no hay nada. De modo que el ser de los seres humanos es algo demasiado pequeño, algo demasiado pobre. El ser, la conciencia, la voluntad, como atributos indispensables para un desarrollo ulterior, es la base, es el fundamento del crecimiento del ser. El ser se encuentra raquítico porque no puede alimentarse. Lo que se alimenta permanentemente es el ego, el mí mismo, el sí mismo. Eso es lo que está constantemente alimentándose, tomando todas las energías para su potencialidad. De modo que es necesario que comprendan profundamente estas ideas de la transformación, si es que de verdad anhelan, aspiran a tener un ser libre, sano, robusto. De otra manera, la razón de ser de la existencia no cumple su objetivo. De modo que piensen ustedes en esas multitudes humanas que no tienen en su interior un anhelo, una aspiración en su interior, digo, porque exteriormente las personas están llenas de deseos, quieren muchas cosas externas, pero para su ser no quieren nada, ni siquiera se preocupan, ni siquiera buscan. De modo que el crecimiento del ser depende exclusivamente de los esfuerzos íntimos que hagamos para desarrollar la conciencia y la voluntad, que son los pilares en que se asienta el crecimiento del ser. Y esta noche quisiera que comprendieran profundamente la necesidad que tenemos de crecer, de cumplir con aquel precepto divino del comienzo de la vida, que textualmente dice: creced y después multiplicaos. Muchos creen que es lo mismo, crecer y multiplicaos. Creen que la palabra crecer está dirigida al proceso de aumentar la población. Y eso de aumentar la población del planeta es lo que menos interesa a la justicia divina. Porque entre más población hay, más conflictos hay,
más miseria hay, más dolor, más enfermedades. De modo que la palabra crecer, en el sentido verdaderamente objetivo, se refiere al crecimiento de nuestro ser, de nuestro nivel de ser. Así es que es mejor trabajar 30 o 40 años para desarrollar nuestro ser, que perdernos durante milenios en los procesos involutivos de la naturaleza. Las técnicas están dadas. No te olvides de ti mismo. Estad siempre vigilantes como el vigía en la época de guerra, dijo nuestro Señor el Cristo. De modo que la idea del estado de alerta está bien explicada en los textos del Evangelio de Cristo. Y aunque ya terminó la era de ese gran ser, aunque ya concluyó el proceso de la era de Piscis, su enseñanza seguirá siendo fundamental en el trabajo del desarrollo del alma humana. Así es que eso de creer o no creer es algo demasiado infantil como para poder ponernos a decir, no, yo no creo en eso. Ah, la reencarnación, no, es pura mentira. La involución, no, eso no existe. Porque cuando nos morimos todos nos vamos al cielo. Cuando alguien está muy enfermo, los deudos se ponen a decir, ay, no te lo lleves, Señor. Como que el Señor estuviera muy interesado en llevarse basura. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? Todo eso es pura imaginación y vaguedades de un pensamiento mecánico y subjetivo de los seres humanos. De modo que nosotros nos regimos por la sabiduría crística que dice, si no naces de nuevo, si no naces de agua y de espíritu, no conocerás el reino de los cielos. Eso es textual de la sabiduría del Cristo. El agua la tenemos contenida en nuestro sistema seminal. El espíritu es la sabiduría, es el conocimiento. De modo que no debemos estar imaginando que el agua es el agua de los ríos o de los mares, como piensan los pseudo-cristianos. El agua vive y palpita en nuestro sistema seminal. Y debemos manejarla y transformarla para que desarrolle el jardín de las delicias de nuestro mundo interior particular. Entonces, ¿de qué le sirve a la gente estar creyendo en esto o en aquello? Especialmente les gusta mucho creer en lo que es lo peor. Lo peor para
Un ser humano es creer que se va al cielo después que se muere. Siempre combato yo esa idea porque les hace mucho daño a los seres humanos. Lo único cierto que dijo el judío Carlos Marx es que las religiones son el opio de la humanidad. Ya sabemos el trance que el opio produce en la psiquis humana. De modo que las multitudes se embriagan con sus creencias y el resultado de eso resulta ser la flojera, la pereza para trabajar sobre sí mismos. No quieren eliminar sus amados defectos, sin embargo quieren irse al cielo después de morir el cuerpo físico. Nosotros, los esoteristas, no debemos absorbernos en creencias, en inútiles esperanzas espirituales. Tenemos que trabajar arduamente, cambiando elementos infrahumanos por los poderes, por las virtudes que surgen espontáneamente cuando algo muere en nosotros. Muere la impaciencia, la prisa innecesaria, y surge entonces la divina paciencia, esa que nos ayuda no solo a conservar nuestras fuerzas, sino a economizarlas y multiplicarlas. Los defectos son los grandes consumidores de nuestra vitalidad, de nuestras energías. Eso debemos sentirlo y palparlo. Cuando nos entregamos al odio, cuando nos entregamos a los resentimientos, a las emociones negativas, porque sólo así, cuando descubrimos el despilfarro de nuestras fuerzas, podemos frenarlo mediante el poderoso estado de alerta, mediante la íntima recordación de sí mismos, de momento en momento. El recuerdo de sí es algo que se debe volver permanente en nuestro modo de ser, en nuestra manera de ser, en nuestro nivel de ser. Así es que para lograr el objetivo principal de la existencia, debemos abandonar las creencias. Eso nos hace mucho daño. En vez de estar creyendo, debemos estar trabajando en la eliminación de los consumidores de nuestra vida y de nuestras fuerzas. Amar es lo mejor. Es el más profundo y delicioso néctar. Así reza nuestro ritual esotérico. Así es que debemos poner en nosotros mismos
como base de nuestro desarrollo y crecimiento el amor a la vida que nos han dado, el amor a las energías que nos prodiga la bendita Madre Natura. Todos hemos tenido ese estado extraordinario llamado la juventud, y todos hemos desperdiciado las poderosas fuerzas que circulan por nuestro sistema central en esa época llamada la juventud. Entonces, es necesario acumular fuerza para que pueda crecer y desarrollarse nuestra esencia, nuestra alma, nuestra conciencia. Si no hay energía, no puede desarrollarse la conciencia. Si la energía elaborada por el laboratorio orgánico es despilfarrada en la misma proporción en que es producida, entonces no nos queda nada para nuestro crecimiento interior. Entonces no tendremos valor de enfrentarnos al enemigo secreto, al diablo. Para combatir al diablo tenemos que tener mucha energía, mucha fuerza. Así es que la transmutación del enseminis no es la única transmutación, no es la única sublimación. También tenemos que transmutar y sublimar las energías que utiliza el ego en nuestros centros pensante y emocional y motriz también. Sabemos muy bien que no podemos descuidarnos físicamente de los valores económicos, porque nos roban, ¿verdad? Y cuando nos roban nos quedamos sin la capacidad de adquirir los elementos básicos de la existencia. ¿Quién se acuerda cuáles son los elementos básicos para existir honestamente? ¿Quién se acuerda? Tú te acuerdas. Pan, abrigo y refugio. Eso necesitamos. Y si nos dejamos robar, entonces no podemos adquirir esos factores. De modo que no hay que dejarse robar. Hay que vivir con mucha astucia. ¿Qué dijo nuestro Señor el Cristo? ¿Qué dijo al respecto? Sed astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Es claro que como no vivimos entre mansas ovejas, entonces tenemos que cuidarnos para que no nos maten, para que no nos roben, para que no nos engañen, para que no se tomen lo nuestro, ¿verdad? Así es que ser gnóstico esoterista no significa ser tontos. Nunca debemos convertirnos en santos estúpidos. Debemos vivir alertas y vigilantes.
como el vigía en época de guerra. ¿Algo que quieran preguntar? Sobre esto último, si nos dejamos robar, ¿quién pierde más, el que se deja robar o el que roba? ¿O los dos? El que se deja robar. No hay que dejarse robar, ni por el diablo ni por los humanos. ¿Qué nos roba el diablo? Nuestras fuerzas. ¿Qué nos roban los humanos? Nuestros recursos. De modo que alertas pues, alertas y vigilantes. Así es como debemos vivir. No debemos andar por ahí por las calles con la conciencia dormida, deambulando. Cuando vamos para algún lugar, debemos tener la atención puesta en el camino que hay que recorrer para llegar al lugar. No debemos sentarnos en un servicio público de transporte y dormirnos. Hay personas que literalmente se duermen, roncan. Cuando despiertan ya les han robado. Ya les han sacado el reloj, la billetera o lo que sea. Todos sabemos eso. ¿Verdad, Cele? Una vez me dolió que te dieron $100 falsos. No le pusiste atención al billete. Yo lo vi sospechoso al billete. Yo estaba con mi prima y le dije, mira, este parece falso. Me dijo, no, le dijo, no. Ellos son cifras. Sí. Realmente me dijeron. Porque siempre lo falso se parece mucho a lo verdadero. ¿Algo más que quieran preguntar? Maestro, la recurrencia de los procesos repetitivos están relacionados con la ley del péndulo de que habló el maestro Samael. ¿Nos puede aclarar, por favor? La ley del péndulo es un movimiento mecánico que te lleva de un lado a otro, sin tú quererlo, sin tú saberlo. De modo que hay que eliminar el movimiento pendular del vivir para poder alcanzar los objetivos, para poder dar pasos hacia adelante en el camino secreto. De modo que el péndulo es un movimiento perjudicial. No debemos permitir ningún movimiento pendular en nuestro camino, porque eso es un movimiento de vaivén, vaivén, vaivén. No es un movimiento hacia adelante. Nosotros debemos estar siempre yendo hacia adelante. Todo lo que quiera impedirnos avanzar, debemos combatirlo con decisión. El maestro Samael decía algo que a mí me gustaba mucho, que decía: andar con paso firme y decidido, no con dudas ni con temores. Las personas que dudan, ahora están, ahora no están. Un pie adentro y otro afuera. En el camino no se puede andar con dudas. Ni siquiera una mujer admite que el hombre tenga dudas sobre su amor por ella. Si la mujer descubre que el hombre está dudando entre si tenerla o no tenerla, lo manda a volar.
Y la mujer es una fiel representación de la naturaleza. En la naturaleza todo se desarrolla, todo crece. Si el proceso natural de la vida se detuviese, entonces todo moriría, ¿verdad? Los reinos vegetal y animal perecerían. Pero ni bien muere algo y nace algo. Ni bien muere el árbol y a la semilla nacida del propio árbol está reproduciendo otra imagen del mismo árbol. Así es que no debemos andar con dudas ni temores. Debemos marchar con paso firme y decidido. Muchas gracias por escucharme. Nos reunimos para estudiar. No se olviden que esto es estudio. No deben permitir que lo que les enseño se les entre por aquí y se les salga por acá. Deben retenerlo. Porque sin conocimiento no podemos trabajar. Muchas gracias.